Bueno, iniciemos. Entonces, ¿de qué se trata la antiderivada? Vamos a mirar qué nos dice el texto. El texto nos habla de que en estos dos capítulos, bueno, en este caso sería uno solo, analizaremos las definiciones y propiedades y aplicaciones de la derivada, y ahora pasaremos del capítulo diferencial al cálculo integral. Leibniz denominó cálculos sumatorios a esta segunda de las dos divisiones más importantes del cálculo. En 1696, persuadido por el matemático suizo John Bernoulli, Leibniz cambió el nombre a cálculo integral. Como sugieren las palabras latinas originales, el concepto de suma desempeña un papel importante en el desarrollo del complemento de la integral. En el capítulo 2 vimos que el problema de la tangente conduce de manera natural a la derivada de una función. Y en el problema de áreas, el problema motivacional del cálculo integral, deseamos encontrar el área acotada por la gráfica de una función y el eje X. Este problema lleva el concepto de la integral definida. Entonces, acá vamos a mirar la base de lo que pretende ser una integral, que la integral o el cálculo integral pretende encontrar el área bajo una curva, o es su función, o es su mayor causa. Aquí tenemos en el capítulo del texto que es la integral indefinida, integral por sustitución, el área de área, el problema del área, la integral definida, el teorema fundamental del cálculo. Entonces vamos a comenzar hablando de lo que es la integral definida o indefinida, perdón. ¿Qué pasa con la integral indefinida? La integral realmente es un reencuentro con la derivada, un devolverse a la derivada. Es que cuando yo voy a integrar una expresión, esa expresión tiene que estar previamente derivada. Y es, cuando yo la integro, me estoy regresando a la derivada que la originó. Entonces, por eso se llama antiderivada y en algunos textos la conocen como primitiva. Porque lo que sucede con la integral es que pretende, o con la antiderivada es que pretende que se regrese, que se vuelva a la función que antes estaba derivada. Por eso vamos a encontrar la notación de integral, que dentro de esa notación hay un diferencial. Y ese diferencial lo que está presuponiendo es que lo que está dentro de esa integral ya está previamente derivado. Entonces lo que se pretende es regresar a la función que estaba derivada e encontrar su función. Entonces aquí se dice que una función f es una antiderivada de una función f minúscula sobre algún intervalo i si su f' es igual a su f para toda x en 1. Aquí dice, ¿cómo podemos saber una antiderivada de f de 2x es x a la 2, puesto que f' es 2x? Aquí nos muestran unos ejemplos de cómo se define esa antiderivada y nos muestran el concepto o la notación de la integral indefinida. ¿Listo? Entonces ese concepto de integral indefinida nos va a permitir encontrar o determinar la primitiva. A este pedazo que lo tenemos nosotros acá, a este pedazo se le conoce como la primitiva de la función o la función original, que es lo que pretende encontrar, vuelvo a decirlo, lo que pretende encontrar la derivada. La integral pretende que yo vuelva al concepto de la función que originó esa expresión. Entonces, ahí vamos a tener el valor de la primitiva. Si yo recordamos algo muy importante, diría yo que es muy importante, y es que el concepto básico de derivada de una función, cuando yo tengo una función f de x, pongamos que sea esta, si cuando yo voy a hacer esta derivada, lo que yo hago es bajar el denominador a multiplicar y luego restarle 1 al denominador, ¿cómo haría yo para recuperar esta expresión original que tenía, sabiendo que ya tengo es esta? ¿Cierto? ¿Cómo la antiderivo? Porque aquí la derivé y cómo la antiderivo. Entonces, lo lógico es que si bajamos a multiplicar la n, pues tengamos que dividir por n, ¿cierto? Entonces, si yo voy a recuperar la función original, entonces yo tengo que bajar
O sea, tengo que dividir esta expresión, la tengo que dividir por n, por esta misma que multipliqué. Y además voy a tenerle que sumar 1 a ese exponente. Entonces, para yo recuperar esa expresión, tenemos esto de acá, entonces la expresión es n por x a la n menos 1. Si yo le sumo el 1, o sea, le sumo un 1 y lo divido por n, pues, ¿qué va a suceder? Voy a cancelar las n's y voy a cancelar los unos. Y voy a volver a la función que me originó, a la primitiva de la función, que sería la que inicialmente tuve. Entonces, este concepto, esto que yo acabé de decir, donde le sumo 1 al exponente y divido por ese exponente que me quedó, va a ser el concepto de antiderivada. ¿Listo? Entonces, volvamos, recapitulémoslo acá. Para yo antiderivar una función, voy a tener que sumarle 1 al exponente. Voy a escribirlo en letras. Voy a sumarle 1 al exponente y voy a dividir por ese exponente. Eso es lo que tengo que hacer. Ese es el concepto de antiderivada. Y ese es el concepto que voy a tener que llegar siempre, siempre, siempre. Entonces, ¿cómo lo expresaría aquí? Si yo tengo la antiderivada de esta expresión, simplemente le voy a sumar 1 al exponente y voy a dividir por ese exponente. Ese sería el concepto base. Y le voy a sumar una c. Pero ahorita vamos a mirar por qué, ¿cierto? Ese sería el concepto base, simple y llano del concepto de antiderivada. Ese concepto. Mírenlo acá. Siempre y cuando, dice, siempre y cuando n sea diferente de 1. Entonces, ese es el concepto de antiderivada que nosotros vamos a trabajar. Acá tenemos que llegar siempre a esta expresión, a esta. Voy a inclusive subrayarla. No, yo creo que no quedó bien. Ahí tampoco me va a quedar bien. Y la voy a más bien a simplemente encerrar. Ahora sí. Ese es el concepto de antiderivada. Es este. Lo demás va a depender, pues, como del proceso que vamos elaborando con respecto a esas derivadas y a esas integrales, porque miren que aquí, en esta tabla que les puse de segundas, estamos viendo la relación estrecha entre la derivada y la antiderivada. O sea, aquí dice, si usted tiene que la derivada es 1 sobre x, entonces, si usted va a antiderivar 1 sobre x, y tengo la derivada del logaritmo es 1 sobre x, entonces si usted va a antiderivar 1 sobre x, le tiene que dar logaritmo, por lógica, ¿cierto? Si la función que usted está derivando es seno, la derivada es coseno, ¿cierto? Voy a hacerlo aquí. Si la función que usted va a derivar es seno, la derivada es coseno, obviamente, entonces la antiderivada de coseno va a ser seno. Y le agrego una c, ya les voy a explicar lo de la c.
Si la función que usted está derivando es tangente, sabemos que la derivada de tangente es secante cuadrado, entonces la integral de secante va a ser tangente. Y así, o sea, porque yo ya conozco, de las funciones que yo conozco la derivada, si la de secante es secante por tangente, entonces la integral de secante por tangente es secante. Entonces, si yo ya conozco la derivada, debería poder antiderivarlo de una manera muy natural, ¿cierto? Y lo mismo pasa con todas estas de por acá, las funciones inversas o las funciones hiperbólicas y todo. Entonces, esperen acá. Entonces, eso es lo que vamos a tratar de aprender a resolver estas antiderivadas. Entonces, les voy a explicar un poquito el problema de la C. Yo creo que se lo voy a explicar aquí en este pedazo donde les estuve explicando esta definición de antiderivada. Entonces tengo esto, esperen que voy a correr un poco para tener ese espacio. Hacémoslo para acá. Bueno, ya lo corrí, dejémoslo ahí. ¿Qué sucede cuando yo tengo una función? Cuando esa función va a ponerle un valor ya no x a la n, sino un valor, por ejemplo, de x a la 2. Eso ya sería un ejemplo. Tengo, por ejemplo, x a la 2 sería la función. Yo sé que la derivada sería 2x, pero yo lo quiero antiderivar. Entonces lo meto aquí. La antiderivada de 2x. Entonces yo sé perfectamente, por lo que acabé de hacer, sé perfectamente que esto va a ser igual a x a la 2. Ahora la pregunta es, ¿por qué ponen c? Ya les voy a contar. Resulta que si usted tiene f de x igual a x a la 2 más 10, la derivada también es 2x, porque la de la constante, la de este 10, se pierde, que es 0. Entonces, esa función, que no es igual a esta, lo sabemos por transformación de funciones, hay que correrla 10 posiciones hacia arriba, a estas dos funciones que no son las mismas, tienen la misma derivada. Entonces, cuando yo voy a antiderivar esa expresión, entonces yo sé que la antiderivada es x a la 2. El problema es que no sé si tiene o no tiene un número sumando. Entonces aquí entra a jugar un término está muy filosófico. Y es que yo jamás voy a recuperar la función original. Porque la función original era esta, o cualquier otra que le esté sumando un número. Cuando hablo de cualquier otra, este 10 podría ser 1000, o este 10 podría ser incluso un número negativo, menos 8, o incluso puede ser el número menos pi, o puede ser una raíz. No importa qué número sea, la derivada siempre es 2x y la antiderivada siempre va a ser x a la 2. Es como yo no sé qué número le puede estar sumando o restando ahí, entonces para curarme en salud digo que le sumo una c. Y esa c va a representar cualquier constante, incluso el 0. Porque aquí no le sumé, no hay nada, o sea, pero cuando no hay nada hay un 0, o puede ser otro número como había puesto yo originalmente el 10. Entonces esta C siempre va a representar el número que yo no sé cuál es, pero que posiblemente esté ahí. Entonces vuelvo y les repito, las antiderivadas jamás van a recuperar el número original, nunca van a recuperar la función original, porque, y más, pues estamos hablando de una integral indefinida, porque este valor no va a ser igual a este. Entonces se dice que cuando uno recupera la función, recuperas una familia de funciones. Vamos a mirar esto. Voy a hacer aquí un esbozo de algo. La función que yo escribí al principio era esta. La gráfica de esa función es esta.
Pero si yo le sumo 10, ya esa no va a ser la función, sino que va a estar por aquí arriba en 10. Si le resto 5, va a estar es por aquí abajo. Y así voy a recuperar. Decimos que recuperamos las funciones. Todas estas funciones, todas estas caben acá. Por eso la integral o la antiderivada no, vuelvo y les digo, no recupera la función original. Pero sí recupera, o sí da, le dice a usted, vea, yo le recupero todas estas, porque la C equivale a cualquiera de estas. Yo le recupero una familia de funciones, donde yo sé que la función original está aquí adentro. No sé cuál es, pero ahí está. Entonces, cuando usted deriva, pierde para siempre la función original. La antiderivada lo que le da es una posibilidad, una familia de funciones, una probabilidad de que, a muy alta, de que ahí esté su función, pero no le da exactamente su función original. Entonces esa C es lo que va a representar la pérdida que yo voy a tener de esa constante que jamás voy a poder recuperar. ¿Listo? Pero entonces por eso la C es muy importante, que la C me está asegurando que siempre va a haber o voy a tener la posibilidad de tener un valor constante ahí. ¿Cómo vamos a aplicar esa antiderivada? Váyame para estos. Recuerden que yo debo tener esa expresión. Yo la voy a poner por acá. O sea, solamente puedo antiderivar cuando le puedo sumar 1 al exponente y dividir por ese exponente. Y le sumo la C. Eso es lo que yo debo efectuar siempre. Vamos a mirar acá, en esta de acá. Si yo lo que tengo es la integral de dx, realmente lo que yo tengo es x a la 0, porque cuando no tengo nada aquí, tengo un 1. Y tener un 1 es tener un x a la 0. O sea, yo no tengo nada aquí, aquí está el 1, y el 1 es x a la 0 por dx. Entonces aquí yo le puedo aplicar esta definición de antiderivada donde le sumo 1 al 0 y divido por eso 0 más 1. Entonces me va a quedar x a la 1 sobre 1 más c, y eso es lo mismo que tener x más c. X más c. Entonces miren, esa sería la solución. Si lo que tengo son estas que están acá abajo, tengo integral de 1 sobre x a la 5 por dx. Aquí yo no puedo sumar 1 al exponente y dividirlo por ese exponente, que no tengo la forma. Pero si yo lo acomodo, porque yo me sé las leyes de los exponentes, entonces yo puedo acomodar esto. Entonces la integral puede ser como x a la menos 5. O sea, lo que hago es subir un exponente negativo, reescribirlo se llama. Y después de lo que lo reescribo, ahora sí le aplico, ya tiene esta forma, porque es que esta forma no me dice que n tiene que ser positiva. Lo único que me dice, que se me lo asegura, es que n debe ser diferente de 1. Perdón, es de menos 1. Tiene que ser de menos 1. Porque si es menos 1, este exponente, y yo le sumo 1, me daría 0, x a la 0 sobre 0. Recuerden que por la división de 0 no se podría. Esa es la única restricción que me dan. O sea, que este exponente no sea menos 1. De resto puede ser cualquiera, incluyendo fraccionarios. Entonces, ¿cuánto me daría ahí? Le voy a sumar 1.
y lo voy a dividir por ese número, más c. Entonces esto me va a dar x, perdón, x a la menos 4 sobre menos 4 más c. Y ese exponente negativo también me dice que debo bajarlo. Los exponentes negativos están ubicados en otra posición. Entonces sería 1 sobre 4 menos 1 sobre 4, x a la 4. Así quedaría realmente. Esa sería realmente la solución. Porque el exponente negativo debe volverse positivo. Vamos a mirar esa otra que hay. Raíz de x. Entonces, cuando yo voy a hacer raíz de x, es como tener x a la u medio por dx. Porque si no, yo no puedo aplicarle el concepto de antiderivada. Puedo. Pero si lo tengo escrito en vez de como raíz, lo tengo como exponente a la u medio, sí ya lo puedo aplicar, que sería un medio más 1 sobre un medio más 1 más c. ¿Cuánto da cuando yo le sumo un 1 a ese exponente? Les voy a enseñar cómo se hacen las fracciones rápidamente. Se deja el mismo denominador, o sea, el mismo 2, y se suman el 2 y el 1. Y eso me daría 3. Lo mismo aquí abajo, 3 medios. Para no tener un denominador de un denominador, entonces lo que hacemos siempre es que el denominador sube y me quedaría 2 tercios de x a la 3 medios. Y esta sería la respuesta. O sea, este subiría por ley de medios y extremos. Entonces miren que yo puedo ir adaptando de cierta manera las antiderivadas para que ellas me den solución y se me vuelvan como estas. O sea, miren que aquí puse x a la 0, aquí puse x a la menos 5, aquí puse x a la 1. Voy a hacer otra que no está ahí, pero que también me aplica. Vamos a hacer esto. Este de x que tienen las integrales al interior están simbolizando que lo que está dentro de esta antiderivada es una función que ya fue derivada. Como fue derivada, se tiene que antiderivar. Entonces aquí tenemos que reescribir. Primero, reescribimos como exponente fraccionario. Y luego reescribimos como exponente negativo, porque yo necesito es que me quede arriba para poderla antiderivar. Y ya, cuando lo tengo así, ya puedo aplicar el concepto que dice que le sumo 1 al exponente y lo divido por ese exponente. Entonces ya eso es antiderivar y le sumo una c. Tienen que sumarle la c porque la c tiene su significado, ya se los expliqué. Entonces me queda, aquí hago lo mismo, dejo el mismo exponente, lo mismo que les expliqué ahorita. Pero ahora voy a restar 2 menos 1, me daría 1 sobre un medio más c. Y recuerden que el denominador de un denominador se vuelve numerador. Entonces me quedaría 2 por x a la 1 medio más c. Y ese x a la 1 medio, si deseo, lo puedo dejar así o lo puedo reescribir otra vez como una raíz. Y esta sería la solución.
Entonces eso es aplicar antiderivadas, pero tenemos que reescribir para que se puedan convertir a esta forma. Vamos a mirar ahora las dos propiedades que rigen, las únicas dos propiedades que rigen la integral. Todo lo demás lo tenemos que aprender a resolver de nuestra cuenta. ¿Qué es lo único que yo puedo hacer dentro de la integral? Me dice, si usted tiene una función que se está integrando, lo único que usted puede hacer es, si hay una constante, sáquela de la integral. No la necesita. Entonces, si hay un número, un valor constante, algo que no sea, que no tenga el diferencial, que no tenga la misma letra del diferencial, no lo necesita. Lo saca de la integral. Y si usted tiene una suma, las puede separar o una resta. Pero no puede separar ni las divisiones ni las multiplicaciones. No, exclusivamente las sumas y las restas. Entonces vamos a coger ese ejercicio que hay ahí, que nos permita resolver. No lo vamos a mirar cómo lo resuelven ahí, sino que lo vamos a resolver nosotros. Ejemplo. Integral de 4x menos 2 sobre x más 5 seno de x por dx. Entonces lo primero que tenemos que hacer es que como es una suma o una resta, voy a separar esas integrales. A cada uno le pongo su diferencial. Entonces aquí estoy aplicando la propiedad 2, que me dice que yo los puedo separar tranquilamente. Y ahora voy a aplicar la propiedad 1, que me dice que yo puedo sacar los números de la integral. A esta primera parte es la única que le voy a poder aplicar directamente la definición. Le sumo 1 y lo divido por ese. O sea, x a la 1 más 1, x a la 2. En cambio, tengo que saberme que esta es la derivada del logaritmo. Y 1 sobre x, al ser la derivada del logaritmo, entonces la integral pues me da logaritmo natural. Pero eso está en la tablita, pues no se van a poner a estresar tampoco, eso está en esta tabla. Que si tengo 1 sobre x, la integral es logaritmo, ¿cierto? Entonces tampoco se van a estresar por eso. Y también está en esa tabla que si tengo dentro de la integral, tengo al seno, la antiderivada es menos coseno. Y a esto le sumo c. Tampoco nos vamos a estresar. Aquí está. Si dentro de la integral tengo el seno, la antiderivada es menos coseno, más c. No es que a cada uno de estos tuviera que yo ponerle un más c. No, profe, a este le pongo c, a este le pongo c y a este le pongo c. No, sino que al final, que garantice que al final haya una c que recoja la c de cada una de ellas. Entonces, con esta c sola, reemplazo la c de cada una de ellas. ¿Qué me quedó finalmente? Simplifiquemos acá. Y más por menos menos. Y esa sería la antiderivada de esa expresión. Debe coincidir con la que dice ahí, pero explicada paso a paso. ¿Cierto? Estas estrategias para antiderivar ya van a ser como más de tipo o sea, que yo ya sepa, digamos que este es el ejemplo 1, que yo ya sepa leyes de exponentes y tenga muy claro cómo es que puedo aplicar distributivas, porque miren esta de aquí abajo. Yo no puedo hacer nada
en una integral de división. Pero yo puedo decir, venga, si esto tiene un común denominador, entonces yo puedo separar ese común denominador para cada uno. Eso lo puedo hacer, eso me lo permite la matemática. Si tiene común denominador, lo puedo separar y ponerle un común denominador a cada uno, ¿cierto? Listo. Entonces, ¿qué hago acá? Simplifiquemos primero. Entonces le quito una y me daría 6x a la 2 menos 5 sobre x. Entonces aquí ya voy a aplicar la propiedad que me dice que separe las integrales, pues la suma o la resta. Entonces me va a quedar 6x a la 2 por el diferencial. Recuerden que el diferencial lo que me dice es que lo que está aquí adentro está derivado. Y 5 sobre x por dx. Entonces voy a aplicar también la propiedad que me dice que yo puedo sacar las constantes. Me daría 6x a la 2 por dx menos 5 por 1 sobre x. Entonces me va a dar que voy a antiderivar este, o sea que me da 6x a la 3 sobre 3 menos 5. Recuerden que si esta es la derivada del logaritmo, entonces la integral es logaritmo natural de x más c, ¿cierto? Y aquí lo único que me falta es simplificar estos dos. Me va a dar 2x a la 3 menos 5 por logaritmo natural de x por c. Y tenemos esa respuesta. Aquí también da lo mismo. Pero ¿qué es lo importante de ahí? Reescribir, o sea, que yo no me quede con esto porque esto no tiene forma de solucionarse. La antiderivada solamente me permite a mí, solamente me permite que yo cambie dos cosas, que saque los constantes o que separe las sumas y las restas. Eso es lo único que me permite. Voy a hacer algunas de acá para que recordemos cómo se reescribe. Y pasemos al siguiente concepto. Entonces voy a hacer, por ejemplo, esa 12. Yo la escribo por acá. Me es la integral de 5 raíz cúbica de s a la 2 más 2 raíz cuadrada de s a la 3 todo por ds. Listo. Entonces lo primero que yo voy a hacer aquí es reescribir, o sea, me toca reescribir esas raíces, las voy a escribir como exponentes fraccionarios. Entonces, ¿cómo la voy a escribir? S a la 2 tercios. No, esperen que se me está quedando como... Este es el 5 y esta es la S a la 2 tercios. Más 2 sobre S a la 3 medios. Por ds. Ya lo voy a separar. Ahora sí voy a separar las integrales y me queda 5 sobre 2 sobre S a la 2 tercios por ds más 2 sobre S a la 3 medios por ds. Saco el 5 de la integral y subo este con exponente negativo. Entonces me queda S a la menos 2 tercios. Lo mismo hago aquí. Saco el 2
y subo S a la menos 3 medios. Y ahora sí, le voy a sumar 1 al exponente. Me va a quedar 5. Dejo el mismo S, dejo el mismo 3 y acuérdense lo que dice, 3 menos 2 me daría 1 sobre 1 1/3. Recuerden que le sumo 1 al exponente y lo divido por ese exponente. Más 2S. Ahora vamos a hacerlo así. A 2 le quito 3, me va a quedar el mismo denominador, pero si a 2 le quito 3 me queda menos 1. Y lo divido por ese exponente. Si no, ustedes lo hacen aparte, no hay problema. Mira, usted hace aquí y le suma 1. Hacemos este por este me da 3. Hacemos este por este me da menos 2. Hacemos este por este me da más 3. Y miren que me sigue dando 1 sobre 3. Y ahora lo hacen con el que sigue. Menos 3 medios más 1. Ponen un 1 acá, lo multiplican y le daría 2. Lo multiplican y le da menos 3. Lo multiplican y le da 2. Y esto me da menos 1 medio. Que no me, estoy simplemente ayudándoles a abreviar. Pero realmente lo pueden hacer el proceso completo. ¿Qué me quedó acá? Recuerden que el denominador de un denominador se vuelve numerador. O sea que vamos a multiplicar 3 y 5. Me daría 15. Y acá, este con este, bueno, primero me da negativo porque más, menos y más me daría menos por más daría menos. Y me daría 4 por S a la menos 1 medio. Más C. O sea, este subió a multiplicar y estos dos se multiplicaron también. ¿Qué me falta? Quitarles exponente negativo, entonces me va a quedar 15S a la 1/3 menos 4 sobre S a la 1 medio más C. O también me puede faltar que yo ponga esto en raíz cúbica, que tienes denominador exponente a la 1/3 de raíz cúbica, y este lo ponga en raíz cuadrada. Entonces también lo puedo poner así. Pero las dos respuestas son igual de válidas. O sea, no es que una sea más válida que la otra, sino que son simplemente formas escriturales, ¿cierto? Pero esto es tan válido como esto, solo son válidos. Vamos a hacer otros. Es un poquito más pequeño para que tuviéramos más espacio. Vamos a hacer el 18. El 18 me está diciendo que tengo raíz de x más 1 al cuadrado sobre raíz de x por dx. Tengo que resolver ese binomio. Te lo voy a resolver como x a la 2 más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado sobre la raíz de x. Ahora voy a distribuir, recuerden que ese es el común denominador, entonces va a quedar para todos. Entonces me va a quedar así. X a la 2 sobre raíz de x más 2x sobre raíz de x más 1 sobre raíz de x por todo por dx. Me va a quedar x a la 2 sobre x a la 1 medio más 2x sobre x a la 1 medio más 1 sobre x a la 1 medio.
y vamos a poder simplificar. O sea, simplificar es que yo cancele. O sea, recuerden que en las leyes de los exponentes, para yo restar, yo dividir, perdón, cosas de igual base, resto los exponentes. Entonces, ¿cuánto me va a dar? 4 menos 1 sobre 2, eso me da 3 medios. Entonces aquí me va a dar, esta simplificación me da x a la 3 medios. Esta simplificación sería 1 menos 1 medio, me da otra vez 2, me da 2 menos 1, me da 1 medio. Entonces la que sigue me va a dar más 2 por x a la 1 medio. Y como la otra no tiene que simplificarse, simplemente la voy a escribir con exponente negativo, a la menos 1 medio. Y lo que voy a hacer ya es separar esas integrales. Entonces voy a hacer primero la integral de x a la 3 medios, más integral de 2 por x a la 1 medio, más integral de x a la 1 menos 1 medio por dx. Y ya separadas, les voy a antiderivar. Entonces me quedaría como x, recuerden que sumarle 1 es dejar el mismo denominador, y sumarle me daría 2 más 3, 5, y dividir por ese exponente. Más, saco el 2, y de una vez le aplico la antiderivada a eso. Entonces me daría x, dejo el 2 y sumo 2 más 1, 3. Más, a este le voy a sumar 1 y me va a quedar 1 medio. Más c. Y por último, recuerden que tengo que los denominadores suben a ser numeradores. Entonces me va a quedar 2 quintos de x a la 5 medios, más 4 tercios, porque este sube a multiplicar con este, 4 tercios de x a la 3 medios, más este 2 sube por x a la 1 medio, más c, y podemos escribir eso en raíces o simplemente dejar ya así el resultado. Entonces esto es lo que tenemos que aprender a hacer en un inicio, en un principio, o sea, es antiderivar esto es antiderivar. Esto, o sea, reescribirlo para poder aplicarle la antiderivada. Y ese concepto va a ser muy importante para poder comprender cómo se resuelven posteriormente integrales mucho más complejas, obviamente. Voy a hacer la última, voy a hacer la 19, la voy a escribir al otro lado. Esperen que voy a... O no sé, esperen. Yo veo si puedo volver esto más estrechito, de modo que me quepan ahí. Quepa ahí la integral que quiero hacer.
Ya lo estoy organizando para resolverlo en esta misma hoja. Listo, como para que no utilicemos una hoja adicional innecesariamente. Listo. Bueno, ahora sí. Voy a comenzar a resolverlo acá, a este lado. Es el 19. Integral de x a la menos 1 menos x a la menos 2 más x a la menos 3 sobre x a la 2. Entonces aquí, ¿qué es lo importante? Vuelvo y le repito, saber aplicar esa distribución, porque como es un denominador común, yo puedo ponerlo así, menos 1 sobre x a la 2, menos x a la menos 2 sobre x a la 2, más x a la menos 3 sobre x a la 2. Recuerden que se restan los exponentes, entonces aquí sería menos 1 y menos 2 me daría menos 3, o sea que eso se convierte en x a la menos 3. Acá, menos 2 y menos 2, o sea que este y este se convierten en x a la menos 4. Y aquí sería menos 3 y menos 2 me daría, se convierte en x a la menos 5. Entonces ya voy a antiderivar, no, perdón, voy a separar las integrales. Y ahora sí voy a antiderivar. Me quedaría x a la menos 2 sobre menos 2. Recuerden que le sumo 1 al exponente y lo divido por ese exponente. Menos x a la menos 3 sobre menos 3. Más x a la menos 4 sobre menos 4. Más c. Y ahora voy a organizar. Así sería. Más por menos, menos. 1 sobre 2 por x a la menos 2. Acá. Menos por menos da más. 1 sobre 3 por x a la menos 3. Más por menos da menos. 1 sobre 4 por x a la menos 4. Más c. Y lo que me haría falta es que esos exponentes no queden negativos. Entonces me toca bajarlos. Me va a quedar así. Menos 1 sobre 2x a la 2 más 1 sobre 3x a la 3 menos 1 sobre 4x a la 4. Y ahí sí terminaría el ejercicio. Ya con los exponentes positivos, que eso sí es un requerimiento, eso sí es necesario, que no los dejemos expresados con exponentes negativos, sino que lo pasemos a exponente positivo. Entonces, bueno, haber creado esto, pues la idea era que no fuera necesario. Vamos a mirar la integración por sustitución. ¿Qué es la integración por sustitución? Esa integración es una integración que nos permite o que nos dice que nosotros debemos sustituir o hacer un cambio de variable. Pero realmente proviene de algo muy sencillo. Proviene de una o mejor dicho, de una regla de la cadena. Entonces vamos a mirar qué significa. O sea,
¿Qué debe cumplirse dentro de la integral para que yo pueda aplicar sustitución? Eso es lo que les voy a definir acá. No tenemos mucho espacio, entonces lo voy a definir por acá. Voy a sacar una adicional acá. Para poder hacer como yo misma la definición, construirla. Ahorita nos devolvemos a los ejemplos. Perdón. Entonces, miren, cuando yo aplico sustitución, o cuando puedo aplicar sustitución, es porque precisamente dentro de la integral debe cumplirse un requisito muy importante. ¿Cuál es ese requisito? Dentro de la integral debe suceder que yo tenga la función con cualquier expresión, con cualquier exponente, no me importa qué exponente tenga, si el exponente es positivo, es negativo, es radical, no sé, cualquier exponente que se les ocurra, pero que por fuera esté multiplicando a la derivada de manera sencilla y que esa derivada siempre esté en el numerador, no puede estar en el denominador. Cuando yo dentro de una integral tengo estas dos condiciones, cuando les repito, puede ocurrir también que yo tenga, por ejemplo, esto en el denominador, o sea, la función elevada a cualquier exponente, sea positivo, negativo, fraccionario, y la derivada arriba, ¿cierto? La derivada sencilla, sin ningún exponente, sin nada, o sea, simplemente la derivada de esta función. ¿Qué es lo que nos dice la regla de la cadena? Creo que la regla de la cadena dice derivada externa por derivada interna, pero la derivada interna siempre va sencilla. Entonces, no me importa qué exponente tenga, cómo esté la función, con tal de que por fuera esté la derivada. Un ejemplo normal, sencillo, es que yo tenga, por ejemplo, x a la 2 más 1, no sé por qué lo hice así, x a la 2 más 1 elevado a la 7 por 2x. O 2x de primeras, pues no importa cuál de las dos esté. Entonces yo digo, venga, esto me parece muy sospechoso. Este 7 tan alto, este exponente. Pero es que, ¿cuál es la derivada de lo que está acá? Si yo estoy segura que la derivada de lo que está aquí es 2x y ese 2x está por fuera, bueno, entonces yo tengo aquí la función elevada a la 7 y la derivada de la función. Entonces ya ahí sé que puedo aplicar sustitución. ¿Cómo se aplica sustitución o cambio de variable? Entonces voy a decir lo siguiente, venga. La u va a ser la función sin el exponente que tiene, solamente lo que está aquí adentro, o sea, la función f de x aquí adentro. Cuando la derivo, me va a quedar, cuando la derivo en función de x, porque yo la derivo en función de x, me va a quedar, eso es una derivada implícita, me va a quedar 2x y paso el diferencial para allá. Entonces me va a quedar 2x por dx. Entonces ya tengo que todo esto es du y que lo que está aquí elevado a la 7 es u. Bueno, entonces me va a quedar muy sencilla porque me va a quedar u a la 7 por du. Y esto yo lo sé resolver, porque u a la 7 no es sino que le sume 1 al exponente y lo divida por ese exponente y le agregue una c. Y ya la integré. Y usted dice, ¿y cómo me devuelvo? Ya ahora sí, cuando ya la integré, pues me devuelvo y digo, venga, pero es que u es lo mismo que x a la 2 más 1. Entonces está la 8 dividido 8 más c.
Y esta sería la respuesta. Ya listico. Entonces miren que antiderivé esa expresión utilizando una sustitución. Algo que aparentemente estaba complejo se volvió sencillo. Vamos a mirar otro ejemplo. Tengo, por ejemplo, x o 3x. Vamos a hacerlo con otro número diferente. 3x. Y aquí abajo tengo raíz de x a la 2 menos 8 por dx. Yo digo, chanfles, está muy difícil, pero no, espera. Si yo cojo que la función, que es esta, que la derivada siempre tiene que estar arriba, o sea que si esto está abajo y está metida en una raíz o elevada a un exponente raro, esa es la función. Si yo sé que la derivada de este es 2x, y usted me dice, pues pucha, pero arriba tengo es 3x. No se me estrese. No importa que usted tiene el 3, porque es que usted eso lo puede sacar, este 3 lo puede sacar de la integral. Y además, usted puede multiplicar por el 2 arriba y abajo. Entonces vamos a mirar qué quedaría. O puede hacer, pues, simplemente, o sea, lo que usted necesita es que la x esté. El número lo de menos. Entonces vamos a mirar cómo lo operaría. Entonces tengo así. La u va a ser la función, o sea, x a la 2 menos 8. La derivada, en términos de x, es 2x por dx. Pero yo tengo es el 3x. Yo tengo, mejor dicho, aquí arriba yo tengo el 3, pero lo voy a sacar de la integral. Para que me quede la x sola, la raíz y el diferencial. Entonces ya se parece un poquito más. Esto que tengo aquí arriba se parece un poquito más a esto. Pero le falta el 2. Entonces es donde yo les digo, venga, pero podemos coger y ponerle el 2 acá y el 2 acá. Yo eso lo puedo hacer perfectamente. Entonces, si yo le pongo el 2, todo esto ya coincide. Venga, que este diferencial desaparece de ahí. Ya todo esto de aquí arriba se vuelve de u. Entonces me queda así. El 3 por el de u sobre el 2 que lo metí. ¿La raíz de quién? De lo que está aquí adentro, que es u. Entonces el 2 también sale de la integral. Y esa raíz la voy a escribir como u a la u medio. Ya lo habíamos hecho. Bueno, entonces, ¿qué más hago? Esa u la escribo como u a la menos u medio por du. ¿Qué más tengo que seguir haciendo? Voy a ponerlo aquí abajo. 3 medios. Y ahora le voy a sumar 1. Entonces me va a quedar u a la u medio sobre u medio. Porque es que menos un medio más 1, pongo un 1 aquí abajo, este por este me queda menos 1 y este por este me queda más 2 y me queda un medio. Entonces es lo que me dio aquí. Un medio, un medio y un medio, ¿cierto? Y le agrego la c. Será estos dos, se están multiplicando y dividiendo, se cancelan. Y me queda el 3 solo por la u a la u medio más c. Pero esa u, volvamos acá arriba, esa u vale x a la 2 menos 8. Entonces me queda 3 por x a la 2 menos 8 a la u medio más c. O si quiere escribirlo todavía mejor, pues aunque ahí está bien, lo mete en raíz porque el u medio es una raíz. Y tengo listico la integral por sustitución.
Entonces, en esta quería mostrarles que yo no necesito que coincida el 2 y el 3. Yo necesito que coincida la x, porque yo los números los puedo meter en la integral. Los puedo meter, o sea, no tengo ningún problema, porque la integral, cualquier expresión me permite que yo multiplique arriba y abajo. Entonces, esa sustitución se puede hacer inclusive ahí. Vamos a mirar otra por acá. Pongamos que yo tenga integral de seno de x elevado a la 7. Bueno, pero no lo voy a poner así, lo voy a poner como realmente aparece. Por coseno de x por dx. Y usted dice, ay, pucha, pues coseno a la 7. Pero si usted recuerda que la derivada, o sea, dice, venga, el seno, la derivada de seno es menos coseno. No, perdón, la derivada de seno es coseno. Se puede decir, venga, digamos que u es la función seno, sin el exponente. Recuerde que sin el exponente siempre. Entonces, ¿cuál es la derivada de seno en función de x? Es coseno. Y lo paso para allá. Entonces, du va a ser coseno de x por dx. Entonces, todo esto va a ser otra vez du y esto va a ser u a la 7. Entonces, va a ser igual de fácil que el primero que hicimos. Va a ser u a la 7 por du. Y esto se resuelve como u a la 8 sobre 8 más c. Miren cómo se resuelve fácil. Y ya recuerdo que la u vale seno, entonces la reemplazo ahí y me queda seno a la 8 de x sobre 8 más c. Y ahí terminaría, o sea, algo que se vea tan complejo, termina, pero aquí es muy importante que yo me sepa bien, muy bien y más que bien las derivadas, porque yo necesito saber exactamente qué está la función y la derivada, ¿cierto? Por ejemplo, yo tengo esto. Tengo secante al cuadrado de x por dx sobre raíz cúbica de tangente de x. Usted dice, chanfle, ¿cómo resuelvo esto? Pero mentira, es que es fácil, porque usted sabe que esta es la función y esta es la derivada. La derivada siempre tiene que estar arriba. Y miren que si yo digo que u es la tangente, porque no me importa dónde esté encerrada y no me importa el exponente, la derivada de tangente es secante al cuadrado. Paso este para allá y me queda secante al cuadrado de x por dx. Entonces todo esto es de u. Y aquí me quedaría raíz cúbica. Entonces me quedaría así. Du sobre raíz cúbica de u. Pero aquí, ¿cómo la resuelvo? Recuerden que esa raíz se expresa como u a la 1/3 por du. Y la subo con exponente negativo. Entonces me queda u a la menos 1/3 por du. Y le sumo 1 a ese 1/2. Entonces, ¿cuánto sería? Menos, hace 1/3, le sumo 1. Entonces me queda 3 menos 1 más 3, me queda 2/3. Entonces, la solución sería u a la 2/3 sobre 2/3 más c. Recuerden que este exponente, este denominador sube como numerador. Entonces me quedará 3 medios de u a la 2/3 más c. Pero es que esa u ya sabemos que es tangente. Entonces, ¿cómo me queda eso? Me queda, voy a hacer aquí abajo, 3 medios de tangente a la 2/3 de x más c. O también puede ser esa tangente escrita como una raíz, o sea, 3 medios de raíz cúbica de tangente al cuadrado más c. Sería otra forma de hacer esa sustitución. Pero hay tantas formas de hacer esas integrales por sustitución, porque lo que yo necesito probar es la derivada
la que esté la función y la derivada. Entonces, tendríamos que hacer muchos más ejemplos el viernes de la próxima semana, pero básicamente revisen estos. Mire que lo que nos dice es que tengamos la función y su derivada para poder